Era un martes por la tarde, cuando Eleanor Williams empujó las pesadas puertas de vidrio del Banco Nacional de Manhattan. Sus pasos eran lentos pero decididos, su espalda ligeramente encorvada por los 83 años que llevaba sobre sus hombros. Vestía un abrigo gris desgastado, remendado en los codos, y llevaba un bolso de cuero tan viejo que las grietas parecían mapas de carreteras olvidadas. El vestíbulo del banco brillaba con mármol pulido y luces LED que hacían que todo pareciera frío, impersonal, inalcanzable. Ella se detuvo un momento, observando a los empleados detrás de sus escritorios, todos ocupados con sus pantallas, sus trajes perfectos, sus sonrisas ensayadas. Respiró hondo. Había esperado este momento durante semanas, reuniendo el coraje para entrar por esas puertas. No porque tuviera miedo del banco en sí, sino porque sabía exactamente cómo la verían. Lo había experimentado toda su vida, pero hoy era diferente. Hoy tenía un propósito que no podía ignorar. Se acercó al mostrador de información donde una joven rubia con uñas perfectamente arregladas tecleaba en su teléfono. Eleanor esperó. La joven no levantó la vista. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Eleanor se aclaró la garganta suavemente. La joven suspiró, como si la hubieran interrumpido en medio de algo profundamente importante, y finalmente alzó la mirada. Sus ojos recorrieron a Eleanor de arriba a abajo en menos de un segundo, y en ese breve instante, Eleanor vio todo lo que necesitaba ver. El juicio, la suposición, la conclusión silenciosa de que esta mujer mayor y de piel oscura no pertenecía aquí. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la recepcionista, su tono plano, desprovisto de cualquier calidez genuina. Eleanor sonrió, aunque sintió el nudo familiar en su estómago. «Necesito hablar con alguien sobre un préstamo», dijo con voz clara y firme. La joven parpadeó, como si acabara de escuchar algo absurdo. «¿Un préstamo? ¿Tiene una cita?». Eleanor negó con la cabeza. «No, pero pensé que podría... Necesita una cita», interrumpió la recepcionista, volviendo ya su atención a la pantalla. «Puede llamar al número en nuestro sitio web». Eleanor no se movió. «¿No hay nadie disponible ahora? Solo necesito unos minutos». La joven suspiró de nuevo, esta vez más audiblemente. «Señora, todos nuestros asesores financieros están ocupados con clientes programados. No podemos simplemente...». «Está bien, Melissa, yo me encargo». La voz vino detrás del mostrador. Un hombre de unos 40 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Eleanor, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su placa identificativa decía Richard Donovan, gerente de sucursal. Miró a Eleanor con esa expresión que ella conocía demasiado bien, condescendencia envuelta en cortesía profesional. «Sígame, señora», dijo, señalando hacia su oficina. Eleanor lo siguió a través del piso de mármol, sintiendo las miradas de otros empleados y clientes. Sabía lo que estaban pensando, podía sentir sus suposiciones como peso sobre su espalda. La oficina de Donovan era todo lo que ella esperaba. Escritorio de caoba, silla de cuero, diplomas enmarcados en las paredes, fotografías de él estrechando manos con hombres que parecían importantes. Él se sentó detrás de su escritorio con la confianza de alguien que nunca había sido subestimado. «Entonces, ¿en qué puedo ayudarla hoy?», preguntó, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Eleanor se sentó en la silla frente a él, colocando su bolso gastado sobre su regazo. «Necesito un préstamo pequeño», comenzó, «para renovar mi casa. El techo tiene goteras, las tuberías necesitan reparación y...». Donovan levantó una mano, interrumpiéndola con ese gesto que ella había visto 1000 veces antes, ese gesto que decía, «Deje de perder mi tiempo». «Señora, aprecio que haya venido, pero los préstamos requieren ciertos criterios. Necesitamos verificar ingresos, historial crediticio, garantías». Su tono era el de alguien explicándole matemáticas básicas a un niño. «Tengo todo eso», respondió Eleanor tranquilamente. Donovan sonrió, pero era esa sonrisa que no ocultaba su escepticismo. «¿Tiene empleo actualmente?». «Estoy jubilada», dijo ella, «pero recibo mi pensión y...». «Ya veo», interrumpió nuevamente, recostándose en su silla.
Mire, señora, se detuvo, esperando que ella llenara el vacío. Williams, Eleanor Williams. Señora Williams, continuó, su voz tomando ese tono que usaba la gente cuando pensaba que estaba siendo amable, pero en realidad estaba siendo insultante. Los préstamos para personas de su edad, especialmente sin ingresos laborales activos, son muy difíciles de aprobar. Y francamente, basándome en... Hizo una pausa, sus ojos recorriendo nuevamente su apariencia. Las circunstancias probablemente no calificaría para nada sustancial. Eleanor sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo su compostura. Había anticipado esto. ¿Qué tan sustancial es sustancial?, preguntó. Donovan se encogió de hombros. Bueno, para las reparaciones que está describiendo, estaríamos hablando de al menos $25,000, probablemente más, y sin un codeudor, sin empleo actual, con su edad. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Ella no era bienvenida aquí. No era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente solvente, no era lo suficientemente digna de su tiempo. Eleanor respiró profundamente. Abrió su bolso gastado y sacó un sobre. Lo colocó sobre el escritorio, sus manos arrugadas pero firmes. Tal vez debería revisar mi información antes de hacer suposiciones, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Donovan miró el sobre como si fuera algo sospechoso. Lentamente lo abrió y sacó los documentos dentro. Sus ojos comenzaron a moverse sobre los papeles, primero con aburrimiento, luego con confusión, después con incredulidad. Su rostro cambió de color, palideció, sus ojos se abrieron, su boca se abrió ligeramente. Miró hacia arriba a Eleanor, luego de vuelta a los papeles, luego otra vez a ella. Esto no puede ser correcto, murmuró. Los documentos mostraban algo que él nunca había esperado. Eleanor Williams no era una anciana pobre que apenas llegaba a fin de mes. Era la propietaria de 17 propiedades comerciales en el centro de Manhattan. Era la accionista mayoritaria de 3 empresas tecnológicas exitosas. Tenía inversiones en fondos que valían millones. Su cuenta bancaria, que casualmente estaba en ese mismo banco, contenía más dinero del que Donovan ganaría en toda su vida. Los estados de cuenta mostraban cifras con tantos ceros que tuvo que contar 2 veces para asegurarse de que estaba leyendo correctamente. 8 cifras, casi 9. Y no solo eso, los documentos incluían correspondencia de otros bancos, instituciones de inversión de élite, empresas de gestión patrimonial. Había cartas de abogados de firmas prestigiosas, había certificados de acciones, había títulos de propiedad. Todo estaba ahí, meticulosamente organizado, cada página una bofetada silenciosa a cada suposición. Donovan tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba los documentos. Señora Williams, yo no tenía idea. Eleanor lo observó con una expresión que no revelaba nada. No tenía idea porque no preguntó. Vio mi piel, vio mi edad, vio mi ropa y decidió quién era yo antes de que yo dijera una palabra. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Donovan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? Cada palabra que había pronunciado, cada suposición que había hecho, cada gesto condescendiente, todo estaba ahora expuesto bajo la luz cruda de su propio prejuicio. Yo solo pensé... Comenzó, pero Eleanor levantó su mano, deteniendo sus balbuceos. Pensó que una mujer negra de 83 años, con un abrigo viejo, no podía tener dinero. Pensó que no valía la pena su tiempo. Pensó que podía descartarme como ha descartado a incontables otras que no encajan en su pequeña caja de lo que parece riqueza. Su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. Cada palabra llevaba el peso de décadas de experiencias similares, de puertas cerradas en su cara, de oportunidades negadas, de dignidad pisoteada. Donovan se puso de pie torpemente, como si sus piernas hubieran olvidado cómo funcionar. Señora Williams, permítame disculparme profundamente. Esto es absolutamente inaceptable. Si me permite, puedo asignarle inmediatamente a nuestro gerente de patrimonio privado, quien puede... ¿Ahora soy digna de su gerente de patrimonio privado? Eleanor lo interrumpió. Hace 5 minutos no era lo suficientemente buena para un préstamo de $25,000.
Ahora que sabe cuánto dinero tengo, ¿de repente merezco respeto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Donovan estaba sudando ahora, pequeñas gotas formándose en su frente. Sabía que esto podía costarle su trabajo. Sabía que esta mujer tenía el poder no solo de arruinar su carrera, sino de causar serios problemas al banco entero. Y lo peor de todo, sabía que ella tenía razón. En cada palabra, en cada acusación, en cada señalamiento de su hipocresía. No sé qué decir, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Tiene toda la razón. Fui completamente inapropiado, prejuicioso, irrespetuoso. No hay excusa. Eleanor asentó lentamente. Guardó sus documentos de vuelta en el sobre y lo devolvió a su bolso. Se puso de pie, sus viejas rodillas crujiendo ligeramente, y miró directamente a los ojos de Donovan. Vine aquí hoy por 2 razones. Primero, porque este banco administra algunas de mis cuentas, y pensé que sería conveniente manejar el préstamo aquí. Segundo, porque quería ver si algo había cambiado, si después de todos estos años, después de todo el progreso del que la gente habla, las cosas eran realmente diferentes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. ¿Y sabe qué descubrí, señor Donovan? Él sacudió la cabeza, incapaz de hablar. Que nada ha cambiado. Las caras son más diversas, las políticas suenan más inclusivas, pero cuando una mujer negra entra por esa puerta, todavía se le mira de la misma manera, todavía se le juzga por su apariencia, todavía se le trata como si no perteneciera. Eleanor se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. No necesito su préstamo, señor Donovan. Nunca lo necesité. Puedo pagar esas reparaciones con efectivo hoy si quisiera. Vine aquí para probar un punto, y usted, desgraciadamente, lo probó perfectamente. Salió de la oficina con la cabeza en alto, dejando a Donovan parado como una estatua detrás de su elegante escritorio, rodeado de sus diplomas y certificados que de repente parecían no significar nada. Mientras Eleanor cruzaba el vestíbulo del banco, sintió las mismas miradas que antes, pero ahora eran diferentes. Algunos empleados habían visto a Donovan salir de su oficina, sudado y pálido. Algunos habían escuchado fragmentos de la conversación. Los susurros ya habían comenzado. Melissa, la recepcionista, la miraba con ojos muy abiertos, la realización lentamente asentándose en su rostro. Eleanor no les prestó atención. Empujó las puertas de vidrio y salió al aire frío de noviembre de Nueva York. Pero la historia no terminó ahí. No podía terminar ahí, porque Eleanor Williams no era solo una mujer rica que había sido maltratada, era una mujer que había pasado su vida luchando contra exactamente este tipo de injusticia. A la mañana siguiente, su abogado presentó una queja formal ante el banco, no pidiendo dinero, sino exigiendo cambios en las prácticas de capacitación y en las políticas de no discriminación. Dentro de una semana, la historia se filtró a los medios locales, no porque Eleanor la buscara, sino porque otros empleados del banco, quienes habían visitado incidentes similares durante años, finalmente encontraron el coraje para hablar. Resultó que Eleanor no era la primera persona de color ser tratada con desprecio en esa sucursal, no era la primera en ser prejuzgada, no era la primera en considerarse indigna basándose solamente en su apariencia, pero ella era la primera que tenía los recursos y la determinación para hacer algo respecto. El banco lanzó una investigación interna. Donovan fue suspendido, luego trasladado a una posición donde no trataba directamente con clientes. Melissa fue enviada a capacitación obligatoria sobre sensibilidad. La sucursal implementó nuevas políticas, nuevos procedimientos de capacitación, nuevos sistemas de responsabilidad. Pero Eleanor sabía la verdad. Sabía que las políticas en papel no cambian lo que la gente lleva en su corazón. Sabía que la capacitación obligatoria no borra décadas de prejuicios internalizados. Sabía que los verdaderos cambios solo ocurren cuando las personas eligen verlos, cuando eligen cuestionar sus propias suposiciones, cuando eligen tratar a cada ser humano con la dignidad que merece. Meses después, Eleanor recibió una carta del director ejecutivo del banco. Era una disculpa formal, llena del tipo de lenguaje corporativo que suena impresionante, pero que a menudo significa poco. Le ofrecieron membresía en su nivel de servicio más premium, le ofrecieron el tipo de trato VIP que ella siempre había merecido, pero que solo recibió después de que ellos conocieran su valor neto. Ella rechazó todas sus ofertas. En cambio, transfirió sus cuentas a una cooperativa de crédito local, propiedad de la comunidad. Llevó su negocio a instituciones que la habían tratado con respeto desde el primer día, sin importar lo que llevara puesto o cómo se veía. Pero hizo algo más, algo que importaba más que cualquier venganza personal.
Eleanor estableció un fondo con $1 millón dedicado a ayudar a personas de comunidades marginadas a acceder a préstamos y educación financiera. Se asoció con organizaciones comunitarias para ofrecer talleres gratuitos sobre construcción de crédito, inversión y gestión patrimonial. Creó becas para jóvenes de color que buscaban carreras en finanzas, con la esperanza de que algún día el rostro detrás del escritorio pudiera parecerse al rostro frente a él. Porque esa era la verdadera lección. No se trataba de un banquero grosero o de un mal día en una sucursal. Se trataba de un sistema que repetidamente le dice a ciertas personas que no pertenecen, que no son lo suficientemente buenas, que no son dignas de respeto. Se trataba de las innumerables Eleanor que entran a lugares todos los días, tiendas, restaurantes, hospitales, escuelas, oficinas, y son juzgadas antes de abrir la boca. Se trataba de los que no tienen 8 cifras en el banco para probar su valía. Se trataba de la gente que se va a casa sintiendo esa quemazón de humillación, esa rabia impotente, esa tristeza profunda de saber que no importa qué tan duro trabajen, no importa qué logros obtengan, algunos siempre los verán primero a través del lente del prejuicio. La historia de Eleanor se volvió viral, no porque ella buscara atención, sino porque resonó. Porque cada persona de color que la leyó pudo recordar un momento en que los descartaron. Cada persona que alguna vez fue juzgada por su apariencia, su edad, su género, su acento, vio su propia experiencia reflejada en la suya. Y tal vez, solo tal vez, algunos de los que nunca habían experimentado ese tipo de discriminación comenzaron a entender. Comenzaron a ver cómo sus propias suposiciones inconscientes moldean cómo tratan a los demás. Comenzaron a reconocer que el respeto no debe estar condicionado al valor neto de alguien o al color de su piel. Hoy, Eleanor todavía vive en la misma casa que compró hace 50 años en Harlem. El techo ha sido reparado, las punterías funcionan, pero lo pagó con su propio dinero, no con un préstamo de un banco que solo la valoraba después de ver su cuenta. Todavía usa el mismo abrigo gris, remendado en los codos, porque es cómodo y le recuerda de dónde vino. Todavía lleva el mismo bolso de cuero viejo, porque guarda sus recuerdos, tanto como sus pertenencias. Y cuando camina por las calles de su vecindario, la gente la saluda con respeto genuino. No porque sepan cuánto dinero tiene, no porque haya demostrado su valor a nadie, sino porque la conocen por quién es. Una mujer que se mantuvo firme, que se negó a ser menospreciada, que convirtió un momento de discriminación en una oportunidad para el cambio. La pregunta que queda no es si Eleanor Williams ganó esa batalla. Claramente lo hizo. La pregunta es cuántas batallas más como esta se están librando en silencio cada día. ¿Cuántas personas entran a lugares esperando ser vistas como seres humanos solo para ser reducidas a estereotipos? ¿Cuántos talentos se desperdician? ¿Cuántos sueños se aplastan? ¿Cuánta dignidad se niega? Simplemente porque alguien decidió que sabía todo lo que necesitaban saber basándose en una mirada. Esta no fue solo la historia de una mujer y un préstamo, fue la historia de un sistema que todavía necesita arreglar su techo con goteras, sus punterías rotas, sus fundaciones agrietadas. Y hasta que enfrentemos esos problemas honestamente, hasta que elijamos ver a las personas por quienes son, en lugar de lo que asumimos que son, seguiremos fallando la prueba que Eleanor Williams nos presentó ese martes por la tarde. No se trata de dinero. Nunca se trató de dinero, se trata de humanidad. Y esa es una lección que ninguna cuenta bancaria, sin importar cuántos ceros tenga, debería tener que enseñar. Si te gustó este video, debes suscribirte a mi canal para ver más videos diarios y no olvides darle like.